buenas tardes, bienvenidos a todos. Se abre la sesión solemne de recepción como académico correspondiente en la ciudad de Jaén del ilustrísimo señor don Rafael García Serrano. Excelentísima señora, señor secretario general, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Tras darle la bienvenida a todos a esta su casa, que es, como todos sabemos, una casa de arte y de cultura, puesto que es el seno fundamental de toda la tradición histórico-artística de nuestra ciudad, la capital de Andalucía, además cabeza de una de las escuelas más importantes de arte en nuestro país. Esta tarde se engalana, como hemos dicho, para recibir a una persona de gran valía, de una trayectoria profesional interesantísima, del ilustrísimo señor don Rafael García Serrano. Yo le cedo, siguiendo un poco el protocolo que seguimos en este tipo de actos, al señor secretario general de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, al ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, para que lea el extracto del acta de elección del nuevo académico correspondiente. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 14 de febrero del año 2023, resultó elegido académico correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en la ciudad de Jaén, el ilustrísimo señor don Rafael García Serrano, exdirector de los museos de Ciudad Real y Santa Cruz de Toledo y profesor en las universidades de Navarra y Castilla-La Mancha, en atención a sus méritos en el campo de la investigación arqueológica, las realizaciones museológicas y la divulgación científica en Jaén, la carta arqueológica de cuya provincia fue el tema de su tesis doctoral. Fue presentado por los académicos numerarios ilustrísimos señores Pleguezuelo Hernández, Cabeza Méndez y Fernández Gómez. Sevilla, 1 de abril de 2025. Siguiendo el orden del día, le vamos a dar voz a nuestro compañero académico numerario, excelentísimo señor don Alfonso Pleguezuelo Hernández, a cuyo cargo correrá la presentación del nuevo académico. Cuando guste. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas académicas e ilustrísimos académicos, señoras y señores, hoy recibimos en nuestra casa, como académico correspondiente por Jaén, al ilustrísimo señor don Rafael García Serrano, a quien siempre profesé una profunda admiración y quien me honra con su amistad desde hace muchos años. Mi vínculo profesional con él deriva del afortunado cruce de nuestras trayectorias vitales gracias a la cerámica, una materia esencial para la disciplina que él ha cultivado desde muy joven, la arqueología, y también para el área a la que yo mismo me he dedicado. El solar de nuestro encuentro fue Castilla-La Mancha, que es su tierra de adopción. Como veremos a continuación, el doctor García Serrano ha sido muchos años y, como se ha mencionado ya, director del Museo de Santa Cruz de Toledo y de uno de sus museos filiales, el de Cerámica Ruiz de Luna, en Talavera de la Reina. Con ambos museos tuve la fortuna de colaborar por la mediación de un gran coleccionista que era amigo de ambos y que ya, lamentablemente, no está entre nosotros, que era don Vicente Carranza Escudero. En 1994 comisarié la primera exposición temporal sobre aquella colección en la misma ciudad de Talavera, y en 2002 fue otra exposición más amplia y con mayor vocación de permanencia en el propio Museo de Santa Cruz, donde hoy continúa. Aquellas dos experiencias y otras
ocasiones posteriores, me permitieron saber de su simpatía personal, de su generosidad científica, de su extraordinaria capacidad de trabajo, del altísimo nivel científico de su labor y, sobre todo, y esto es lo que llamó más mi atención, de su amplísima curiosidad científica. Confieso que nunca se lo comenté, pero esta amplitud de conocimientos hizo que en nuestras primeras conversaciones llegara a dudar sobre si mi interlocutor era arqueólogo, si era etnólogo, si era historiador del arte. En el fondo era todo eso, una persona versada en multitud de aspectos de la cultura española y por ende también de la cultura clásica. De hecho, uno de sus lemas preferidos, tomado de Publio Terencio Africano, es: soy un hombre, nada de lo humano me es ajeno. Nuestro nuevo académico pasa realmente por encima de las etiquetas científicas, a veces demasiado limitadoras, porque como él entiende muy bien, la cultura es una, aunque tenga innumerables facetas. El doctor García Serrano hizo su bachillerato elemental y superior en Jaén, su ciudad natal. Su curso selectivo lo hizo en Pamplona y sus exámenes los pasó en Zaragoza. Más tarde cursó en la Universidad de Granada estudios de filosofía y letras, vinculándose de manera preferente al campo de la arqueología y la etnología. Incluso se inició en conocimientos de teología, que cursó en el Estudio General de los Dominicos en Granada. Pero fue en Historia Antigua, en el campo en el que defendió en 1969 su tesis doctoral con el tema La Carta Arqueológica de la provincia de Jaén. Como arqueólogo, tuvo frecuentes experiencias en esa y en otras provincias españolas y publicó con sus maestros y en solitario numerosos trabajos, sobre todo en el Instituto de Estudios Jiennenses, organismo del que más tarde sería consejero. En 1975 ganó las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, siendo nombrado al año siguiente director provincial del de Ciudad Real. Su prestigio profesional lo hizo merecedor de ser nombrado en 1983 director general de Bellas Artes, con el primer gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Residiendo ya en Toledo, fue nombrado director del Museo de Santa Cruz y de sus 5 museos filiales distribuidos por la comunidad autónoma. Tarea titánica que hubiera atemorizado a cualquier profesional con menos capacidad de gestión que quien pronto será nuestro nuevo académico. De la administración autonómica ha pasado en más de una ocasión a colaborar con la administración central, como cuando en 1987 fue nombrado vocal de la Junta Superior de Museos del Ministerio de Cultura. También en el año 89 fue nombrado por el mismo ministerio subdirector general de museos estatales. Ministerio este en el que ha desarrollado otras funciones y por las que fue premiado tras su jubilación por sus valiosas contribuciones. Finalmente, en 2008 y hasta su jubilación en 2011, fue director del Museo del Traje de Madrid, donde siguió desarrollando una intensa actividad al tiempo que desempeñaba la presidencia también de la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz Vivo, del que nunca llegó a desvincularse. Ese año recibió el premio APME 2011 en las 15ª Jornadas de Museología organizadas por la Asociación Profesional de Museólogos de España. Además de desempeñar sus múltiples tareas como director de museos y como responsable de patrimonio, desarrolló tareas docentes en las universidades de Granada, Navarra y Castilla-La Mancha. En la primera fue profesor ayudante de Prehistoria y Etnología, de 1965 al 68, materia que también impartió con un contrato similar en su segundo destino, Navarra, del 69 al 74. Durante todo este segundo periodo fue también secretario de la Cátedra de Música de la misma universidad. Del 74 al 83 fue profesor adjunto de Prehistoria y Etnología en el Colegio Universitario de Ciudad Real y también profesor asociado
en esa misma Universidad de Castilla-La Mancha, impartiendo materias como museología, técnicas artísticas y de restauración, e incluso historia de la ciudad y del urbanismo. Pero además de sus trabajos como director de museos y como docente universitario, encontró tiempo y energía para abordar proyectos culturales de un enorme interés. Es muy destacable su trabajo como comisario científico de numerosas exposiciones temporales sobre temas tan interesantes y variados como la cerámica de Talavera, los belenes, la figura de Don Quijote y, sobre todo, 3 importantísimas exposiciones. La primera se tituló Hispania Gotorum, San Ildefonso y el Reino Visigodo de Toledo, celebrada en 2007. Obviamente coincidente con su tarea de dirección en aquel gran museo en el que fue instalada. La segunda, ya jubilado, fue La moda española en el siglo de oro, en el 2015. También montada en el Museo Santa Cruz de Toledo. Y la tercera, celebrada en 2017, fue Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, celebrada en la catedral de esa misma ciudad. Más recientemente, ha organizado en 2022 en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, en colaboración con el galerista de arte contemporáneo Guillermo de Osma, el simposio titulado Don Guillermo de Osma y Escull en su centenario. Por mencionar finalmente una actividad celebrada en nuestra propia casa, hace pocos meses nuestra académica correspondiente por Ávila, la doctora Sonsoles Nieto Caldeiro, ha coordinado un interesante ciclo sobre Javier de Binthuisen, tema que fue sugerido precisamente por el doctor García Serrano, demostrando con ello que la distancia geográfica no es para él impedimento ninguno para participar activamente en la vida de nuestra institución. El vínculo con nuestra tierra ha sido una constante en la vida de nuestro recipiendario, porque además de ser andaluz de nacimiento, es gran amante de Sevilla, nos visita con frecuencia y en nuestra ciudad viven miembros de su propia familia que hoy nos acompañan en este solemne acto y a los que agradecemos su presencia. Y no detallaremos, por no consumir más tiempo del que nos corresponde, los numerosos trabajos publicados entre libros, artículos, en revistas especializadas y ponencias en congresos. Trabajos que permiten verificar nuevamente que nada escapa a su curiosidad. El listado completo de sus publicaciones puede consultarse en el nutrido y detallado currículum vitae que ha quedado depositado en nuestro archivo. Los temas son tan interesantes como variados y van desde la arqueología prehistórica o clásica hasta temas aparentemente intrascendentes que bajo su escrutadora mirada se desvelan como asuntos de enorme significación cultural. La historia del consumo del chocolate, la cerámica farmacéutica, las neveras tradicionales de Navarra, la fabricación de la cal, la larga historia de la producción de aceite o los juegos y deportes tradicionales. Es en esa perspectiva multidisciplinar se inscribe su encendida y justa defensa de la importancia, no siempre reconocida por otros países occidentales, de las aportaciones de España a la conformación de la cultura occidental y al desarrollo de la ciencia. Es en esa misma línea de trabajo del doctor García Serrano en la que se inscribe el discurso que va a pronunciar en breves instantes y en el que tratará precisamente de un personaje que en el siglo XVI hizo una de esas valiosas contribuciones. La botánica es una de las disciplinas que formaban parte de la educación artística de los pintores renacentistas. Se ha podido documentar que en las bibliotecas de nuestros pintores y escultores nunca faltaban los tratados de anatomía de 2 médicos famosos por haber sido autores de tratados ilustrados con utilísimas estampas grabadas, tanto el del italiano Andrea Vesalio como el del español Juan Valverde de Amusco. Siempre pensé que también muchos de ellos debieron manejar tratados de botánica, puesto que las plantas que deberían
representar en los paisajes y sobre todo en los bodegones de flores, debían ser fieles a la naturaleza, madre y maestra primera del arte. Esta es una línea de investigación que han seguido en mayor medida que los españoles, los historiadores de la pintura flamenca y holandesa, tan proclive a representar maravillosos floreros en lo que combinaban a veces especies vegetales que no florecían en la misma estación del año, por lo que debieron inspirarse precisamente en las estampas, las que ilustraban los tratados de botánica, entre los que destacó el de Carolus Clusius, el médico y botánico más influyente del siglo XVI, médico de la corte de Maximiliano II de Habsburgo desde 1573 e introductor precisamente del tulipán en Holanda. Mi querido Rafael, en nombre de todos los miembros de nuestra academia, en el de nuestra ciudad, de Sevilla, y en el mío propio, quiero darte la bienvenida a esta casa que hoy se engrandece y se enriquece con tu ingreso. No nos queda la menor duda de que tus contribuciones y tu discurso serán tan reveladores como todos tus trabajos y de que desde hoy mismo y por mucho tiempo te contarás entre nuestros más activos miembros correspondientes. Muchas gracias. Tras agradecer las palabras pronunciadas por nuestro querido compañero don Alfonso Pleguezuelo Hernández, ya sin más demora, solicitamos a nuestro nuevo académico correspondiente, al ilustrísimo señor don Rafael García Serrano, que proceda a la lectura de su discurso de recepción titulado El doctor Francisco Hernández en el contexto de la ciencia española del siglo XVI y su vinculación con Sevilla y Andalucía. Cuando guste, por favor. Excelentísimo, ilustrísimo señoras y señores académicos, querida familia, señoras y señores. Es para mí un honor representar como académico correspondiente a Jaén, la ciudad donde nací y de la que es oriunda toda mi familia y donde pasé mi infancia y juventud. Y agradezco muy sinceramente la iniciativa del ilustrísimo académico don Fernando Fernández Gómez, don Alfonso Pleguezuelo Hernández y don José María Cabeza Méndez, que me propusieron para formar parte de esta ilustre corporación. En la presentación que ha hecho Alfonso, creo que se percibe el aprecio que nos tenemos desde hace años. Como se deduce de sus palabras, he procurado a lo largo de mi carrera profesional trabajar en defensa de los museos y del patrimonio histórico artístico. El discurso que presento hoy es un resumen del texto mucho más amplio, con bibliografía y documentación que podrán recoger impreso a la salida del acto y que tiene dos hilos conductores. Reivindicar, por un lado, lo que la ciencia española significó en el siglo XVI y, por otro, la figura de importancia capital que surge en este contexto, el médico toledano Francisco Hernández. Y, puesto que estamos en Sevilla, destacar la vinculación que este doctor tuvo con la ciudad hispalense y su entorno intelectual. De la vida del doctor Hernández se sabe muy poco. Solo tenemos noticias sueltas mencionadas en varias de sus obras, especialmente en los comentarios que hizo en la traducción completa de la Historia Natural de Cayo Plinio II, donde él se cita como el intérprete, obra magna y esencial para el hilo discursivo de este texto. A esta fuente de información se puede añadir su testamento de 1578 y algunas referencias en varias obras de contemporáneos suyos. Su etapa americana, de 1570 a 1577, es paradójicamente la más breve de su vida y la mejor conocida, gracias sobre todo a las cartas que escribió a Felipe II y las que el rey envió a Hernández, además de la intercambiada entre el virrey de Nueva España y el monarca. Con este magro corpus documental
el profesor Germán Somolinos d'Ardois trazó su biografía en un estudio ya devenido en clásico. Posteriormente, José Carlos Gómez Menor y José Colino ampliaron la información sobre la familia de Francisco Hernández. Nació en la Puebla de Montalbán, Toledo, muy probablemente entre 1515 y 1517. Estudió medicina en la Universidad de Alcalá. Ejerció como médico del duque de Maqueda, en la localidad toledana de Torrijos, y posteriormente en Sevilla, en Guadalupe y en Toledo. En 1568 o 1569 se debió trasladar a Madrid tras haber sido nombrado médico de la Casa Real el 15 de julio de 1567. Residiendo en Toledo, debió bajar con frecuencia a la corte, a juzgar por las menciones que hace de la Casa de Campo, de Aranjuez, de la Armería Real, etc. Nombrado por Felipe II protomédico general de nuestra isla y tierra firme del Mar Océano, el monarca le comisionó el 24 de diciembre de 1569, fíjense que el rey trabajaba el día de Nochebuena, para estudiar la flora, la fauna y la gea de Nueva España, en la que se considera la primera expedición científica moderna. Era un proyecto de verdadera investigación para que el rey tuviera información privilegiada de manera confidencial. De hecho, cuando el doctor Francisco Hernández escribió al monarca en septiembre de 1572, señalaba que enviaría los escritos bajo secreto. El doctor Hernández regresó de Nueva España gravemente enfermo y falleció en mayo de 1578, probablemente en Madrid, donde había dictado testamento, desconociéndose la fecha exacta del óbito y dónde fue enterrado. Durante años ha habido una confusión entre este protomédico y otro médico de igual nombre, fallecido en 1587. Un error, heredado y citado reiteradamente. Este dato se conoce fehacientemente, como podrán comprobar en el discurso escrito. Fruto de sus 6 años de investigación en México, fue la monumental obra en 16 volúmenes titulada Historia Natural de Nueva España. La obra manuscrita no se llegó a imprimir, probablemente por su alto costo. Quedó durante un tiempo en el guardajoyas de Felipe II y más adelante pasó a la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Lamentablemente se perdió en un pavoroso incendio del Escorial el 17 de junio de 1671. Afortunadamente, conocemos estos textos por el resumen de los mismos que Felipe II encargó al médico Nardo Antonio Recchi y por los borradores que se hallaron en el siglo XVIII en el Colegio Imperial de Madrid. La importancia y magnitud de la obra hernandiana sobre la naturaleza de Nueva España, a quien se llegó a denominar como el Plinio de Nueva España, además de otro escrito de variado contenido, quedó bien reflejada en las palabras que entresaco de las que le dedicó el padre José de Sigüenza en 1605, y cito: «Hay una curiosidad de gran estima, digna del ánimo y grandeza del fundador de esta librería, del Monasterio del Escorial. Esta es la historia de todos los animales y plantas que se han podido ver en las Indias occidentales, con sus mismos nativos colores, el mismo color que el árbol y la hierba tiene en raíz, tronco, rama, hoja, flores, frutos, las hermosísimas plumas de tantas diferencias de aves y aun los mismos talles, colores y vestidos de los hombres y los ornatos de sus galas y sus fiestas y sacrificios, cosa que tiene no pequeño fruto para lo que Dios ha criado para medicina del hombre». Encomendó el rey esta empresa y trabajo al doctor Francisco Hernández, natural de Toledo, hombre docto y diligente. Pasando en India en poco más de 4 años, escribió y dio grandes noticias de todo lo que hemos dicho. Empresa verdaderamente grande
para ponerla en competencia de Alejandro con Aristóteles. En resumen, Francisco Hernández fue un destacadísimo personaje de la historia de la ciencia española. Como otros médicos de la época, es uno de los mejores ejemplos de médico humanista, con una gran formación en lenguas clásicas, latín y griego, y además de buen anatomista, sensible a otros aspectos de la cultura, como la arqueología, los monumentos prehispánicos de México, y entre sus amigos toledanos figuran los pintores Nicolás de Vergara y Hernando de Ávila, estrechamente vinculados a la Catedral de Toledo. Su ingente obra no es todavía suficientemente conocida, porque no llegó a ser publicada en vida, como hemos señalado. Su figura y su obra hay que situarla en el contexto de reivindicación de la ciencia española del siglo de oro, es decir, de la aportación de España a la ciencia moderna que se viene produciendo en las últimas décadas del siglo pasado y lo que va del actual, con nuevos enfoques y desde diferentes puntos de vista, y en un marco conceptual más amplio que el estricto de las ciencias positivas. Este planteamiento novedoso es de enorme importancia, ya que la negación o la afirmación de la existencia de una ciencia española es también una negación o afirmación del papel que España ha tenido en la historia. Analizar el contexto del doctor Hernández es hacer un estado de la cuestión de la ciencia en el siglo XVI. Ciencia que sirvió además para ayudar a organizar un imperio. La ciencia española era de primer nivel y cada vez más se reconoce por parte de ilustres investigadores, tanto españoles como extranjeros. Nos vamos a detener brevemente para hacer una pequeña reflexión y una reivindicación de la ciencia española de aquel siglo. A nuestro parecer, está superada, al menos en sus líneas fundamentales, la polémica sobre la ciencia y la filosofía española, que arrancan básicamente con el tristemente famoso y mendaz artículo de Nicolas Masson de Morvilliers en la Enciclopedia Metódica de 1782, con la insidiosa y retórica pregunta: ¿qué se debe a España? Ahora se replantea positivamente el papel de España, de la España aurisecular, en los diversos aspectos de la ciencia, las técnicas y el pensamiento, sin entrar en otros ámbitos de la cultura como la literatura, la música o las artes plásticas, nunca cuestionadas. En este contexto de revisión y renovación es de gran importancia la aportación de la Escuela Filosófica de Oviedo en punto al desarrollo de nuevas interpretaciones y una visión menos distorsionada y más positiva, es decir, más acorde con la realidad, frente a los juicios negativos negrolegendarios. De acuerdo con los nuevos enfoques, la historia de la ciencia española del siglo de oro se basa en un concepto de ciencia más amplio que la mera teoría, fórmulas y ecuaciones, para valorar la ciencia en cuanto que una práctica, es decir, observaciones, medidas, experimentos, superando el paradigma teoreticista que considera la ciencia igual a la teoría. Desde esta nueva perspectiva, tan teorema científico en un sentido material, no meramente formal, es la construcción de un mapa o una clasificación botánica, como la deducción de una ecuación o la formulación de una ley. A tenor de estos planteamientos, se puede afirmar que la contribución hispana al desarrollo científico consistió, en definitiva, en la institucionalización de ciencias y técnicas náuticas, cartográficas, geodésicas, astronómicas, metalúrgicas, médicas, botánicas, agrícolas, urbanísticas, etc., pioneras durante el siglo XVI y que sentaron las bases de la revolución científica del siglo XVII. Dicha revolución recibió su primer impulso cuantitativo en el ámbito hispánico, porque el descubrimiento del Nuevo Mundo impulsó la matematización del mundo, o sea, su geometrización. Desde el punto de vista cosmográfico, el descubrimiento de Colón en 1492 y los viajes posteriores fueron la demostración práctica de la existencia de unas antípodas secas y habitadas. La trascendencia del viaje de Colón y su descubrimiento del Nuevo Mundo fue enseguida valorado en su verdadera dimensión, como nos refleja el siguiente texto,
Y cito: a don Carlos, emperador de Romano, rey de España, señor de la India y Nuevo Mundo, Francisco López de Gómara, clérigo, muy soberano señor, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de la India, y así la llaman Mundo Nuevo. Tras los viajes de Colón, la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522 significó la comprobación práctica de lo que hasta ese momento era la posibilidad teórica de la esfericidad de la Tierra. Los españoles de ese momento ya fueron conscientes de la trascendencia de la primera vuelta al mundo, como nos dejan ver las elocuentes palabras de Gonzalo Fernández de Oviedo. Y cito: fue el camino que la nao Victoria hizo el mayor y más nueva cosa que desde que Dios crió el primer hombre y compuso el mundo hasta nuestro tiempo se ha visto, y no se ha oído ni escrito cosa más de notar en todas las navegaciones, después de aquella del patriarca Noé. Conocida experimentalmente la forma y tamaño de la Tierra, y establecida ya la América como la cuarta parte que se unía a las tres del antiguo ecúmene, se planteaba la posibilidad real de una quinta parte. Aquí también la iniciativa partió de España. En 1606, Pedro Fernández de Quirós salió del Perú en busca de la Terra Australis. Llegó el 30 de abril a la isla Espíritu Santo, hoy República de Vanuatu en el Océano Pacífico, y la llamó Australia del Espíritu Santo, conjugando en esta denominación la Tierra Austral y la Casa de Austria. Desgraciadamente no descubrió Australia, pero en cualquier caso el Imperio Español no estaba en condiciones de abordar la conquista de nuevas tierras. Junto con el descubrimiento del Nuevo Mundo y el primer viaje de circunnavegación de Magallanes Elcano, los viajes por el Océano Pacífico significaron otra de las grandes proezas náuticas españolas. En los diversos intentos por encontrar la ruta del tornaviaje para regresar desde Filipinas a Nueva España, que lograría finalmente Fray Andrés de Urdaneta en 1565, se descubrieron un buen número de islas y archipiélagos del Gran Océano: las Marianas, Carolina, Palau, Salomón, Santa Cruz, etc. Todas estas empresas permitieron el desarrollo de nuevas prácticas y técnicas científicas, amén de avances en el conocimiento de la historia natural americana, donde tuvo un papel relevante Francisco Hernández. La organización y gobierno del inmenso imperio ultramarino requería de cosmógrafos, astrónomos, pilotos, constructores de instrumentos científicos, agrimensores, ingenieros, arquitectos, médicos, boticarios, artilleros, metalúrgicos, etc. Pues había que describir los nuevos territorios, fundar ciudades con su correspondiente estructura administrativa, construir vías de comunicación, puentes, acueductos, fortificaciones, exploraciones mineras, etc. En este contexto hay que destacar el muy importante papel que desempeñaron la Casa de la Contratación de Sevilla y el Consejo de India para el control del comercio con América y Filipinas y la formación de pilotos de la carrera de India, así como del cosmógrafo constructor de instrumentos y la confección y actualización del padrón real, etc. Fruto de la intensa actividad de la Casa de la Contratación y los múltiples viajes fue la redacción de un número muy grande de obras de náutica, cosmografía, fabricación de naos, etc. Visto muy sucintamente el panorama científico español del siglo XVI, en el que se ubica el doctor Hernández, vamos a centrarnos en su vinculación con Sevilla. Por lo que actualmente sabemos, estuvo en la capital hispalense en 4 ocasiones, pero se desconocen las fechas exactas de los años que vivió en ella. Hernández llegó por primera vez a la ciudad hacia 1550, después de ejercer la medicina en la villa toledana de Torrijos. En Sevilla también se dedicó al ejercicio de la misma, pues comentando un texto de Plinio sobre la peligrosidad de la salamanquesa, nos dice, cito: «Viviendo yo en Sevilla
y ocupando entre los de mi facultad lugar honesto, con estas palabras el doctor Hernández se muestra orgulloso del ejercicio de su profesión de médico y de gozar de buena relación con sus colegas, como nos confirma en otro texto, bastante años posterior, dirigido a la Sacra, Católica y Real Majestad de Felipe II, y cito: «No me he contentado con solo ejercitar el arte de medicina de que muchos años he hecho profesión en ciudades, hospitales y monasterios insignes de nuestro reino, y finalmente en esta corte como criado de vuestra Real Majestad, en lugar honesto entre mis consortes». La única fecha concreta de la estancia de Hernández en Sevilla nos la proporciona el prestigioso médico y cirujano Juan Fragoso, toledano como él, aunque más joven, y que también estudió en la Universidad de Alcalá, con el que debió tener una estrecha relación y amistad. Cuenta este autor, al hablar del tomillo andaluz, diferente del toledano, que herborizó en 1555 en Alcalá de Guadaira con Francisco Hernández. El dato aparece en el Catálogo Simplicium Medicamentorum de 1566, donde le llama a Francisco Hernández médico insigne. Viviendo en Sevilla, muy probablemente debió casarse hacia 1551 con Juana Díaz de Paniagua, de familia originaria de la ciudad toledana de la Puebla de Montalbán. Tuvo dos hijos, quizás nacidos en Sevilla: Juan Fernández, que le acompañó luego en su viaje a Nueva España, y María de Sotomayor. Años más tarde tuvo también una hija natural, siendo ya viudo. En Sevilla debió tener algún tipo de relación con Melchor Maldonado de Saavedra, 24 de la ciudad, pues hay una carta de poder del hijo del doctor Hernández a su cuñado, Tomás de Vega, de 19 de noviembre de 1580, para que en su nombre cobrara los censos que Maldonado debía a su padre, ya fallecido. También en relación con Sevilla hay otra carta de poder que otorga el citado hijo del doctor Hernández a favor de Alonso de Xérica, para que éste cobrara en su nombre dos tributos y censos que tenía en el Almojarifazgo Mayor de Sevilla, heredado de su padre. La segunda vez que se visitó Sevilla fue en 1566, y lo deducimos del siguiente texto del médico coetáneo Francisco Franco, y cito: «Pues el rey don Felipe, nuestro señor, ha enviado un herbolario diligentísimo», es decir, al que recoge o busca hierba y plantas para estudiarlas, el cual anda por esta Andalucía con un catálogo de hierbas buscando los puestos de ellas para llevarla a Aranjuez, donde su majestad hace grandes jardines para tener todo género de plantas, así de las hermosas que deleitan con su vista, como de las demás, que aunque no sean hermosas, son útiles para el uso medicinal. Digo esto como testigo de vista, porque el señor don Francisco de Castilla, asistente de Sevilla, me mandó llamar para que me viese con el herbolario, y mandó que delante de algunos caballeros y de sus oficiales se le diese una cédula del rey nuestro señor, por la cual mandaba su majestad al dicho don Francisco de Castilla le diese todo favor y ayuda para llevar mucha suma de árboles curiosos y grande suma de hierba. Y después, por mandado del dicho señor don Francisco, otro físico y yo hicimos muchas preguntas al herbolario acerca de la doctrina de hierba y le hallamos bien diestro en ella. Cierto me pareció bien ejercitado en el campo y que con mucha razón su majestad le había mandado dar aquel cargo. Desgraciadamente, el doctor Franco no dio el nombre de ese diligentísimo herbolario que había enviado Felipe II, y nuestra hipótesis es que se trata de Francisco Hernández, quien, como hemos visto, herborizó en la provincia de Sevilla unos años antes con el doctor Fragoso, y después pasó a Toledo y Madrid, donde sabemos conocía bien Aranjuez y otros jardines reales. La tercera estancia del doctor Hernández en Sevilla debió ser relativamente breve.
el tiempo necesario para preparar su viaje a Nueva España. Las instrucciones del rey eran precisas, cito: la orden que vos, el doctor Francisco Hernández, nuestro médico, habéis de tener en el oficio de nuestro protomédico general es la siguiente. Primeramente, en la primera flota que de estos reinos partiere para Nueva España, os embarcaréis y vais a aquella tierra primero que a ninguna otra de las dichas Indias. Madrid, 11 de enero 1570. La flota partió de Sevilla en agosto y tras hacer escala en Canarias y Santo Domingo, llegó a Veracruz el 4 de febrero de 1571. Como de todo es sabido, en este año de 1570, Felipe II estuvo en Sevilla por primera y única vez antes de dirigirse a Granada y, entre otras actividades, visitó de incógnito la célebre colección de Gonzalo Argote de Molina, según cuenta Francisco Pacheco. La cuarta y última vez que Francisco Hernández estuvo en Sevilla fue en 1577, a su regreso de Nueva España. Un año antes, el 25 de junio de 1576, el monarca escribió una carta a Francisco Hernández autorizándole una nueva prórroga en relación con su estancia en Nueva España, a la que ya otorgaba en mayo de 1575, para que pudiese regresar a la península en la flota del año siguiente. Por su parte, el virrey Martín Enrique de Almansa informó al rey el 30 de marzo de 1577 que el doctor Hernández, entre otras cosas, y cito, lleva más de 2 arcas para vuestra majestad, 68 talegas de simiente y raíces, y más 8 barriles y 4 cubetas, y en lo uno y en lo otro van los árboles y hierbas, que vuestra majestad mandará ver por la memoria que aquí va de todo. Querría que acertase a llegar como de acá parte, porque se ha tenido gran cuenta en ello. Y Hernández merece que vuestra majestad le haga merced en recompensa de sus trabajos, porque ha servido muy bien y con mucho cuidado, como las obras darán testimonio, y le cuesta parte de su salud, porque la lleva bien quebrada. En este viaje de regreso a España coincidió con el poeta y dramaturgo sevillano Juan de la Cueva, que había marchado a Nueva España en 1574 con su hermano Claudio. Aunque no hay constancia, hay que suponer la relación entre ambos durante la travesía. Como dato curioso, en ese mismo año de 1577 embarcó en Sevilla, con destino a Nueva España, el sevillano nacido en Constantina, Juan de Cárdenas, que estudió medicina en la entonces joven Universidad de México y fue autor de la obra Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de la India, publicado en 1591. Y en 1609 publicó la obra Chocolate, qué provecho se hace y si es bebida saludable o no. Por una instrucción real de 16 de septiembre de 1577, sabemos lo que Hernández trajo de América, y cito: también he servido de que se vea si las plantas, hierbas y semillas que ha traído de la Nueva España el doctor Francisco Hernández, se manda que algunas de ellas se prueben en Sevilla y que las que parecieren al dicho doctor que allí aprovecharán mejor se pongan en la huerta del Alcázar, hablando al teniente de alcaide para que dé lugar en los jardines donde mejor puedan estar y se tenga cuidado de la cultura de ellas y de avisar la muestra que fueren haciendo. El memorial que el virrey envió posteriormente a Felipe II, informando de la labor llevada a cabo por Francisco Hernández a Nueva España, ofrece interesantes datos sobre las plantas que trajo y que quedaron en Sevilla. Lo que toca a las plantas que vuestra majestad mandó quedarse en Sevilla, de 15 que vinieron plantadas en pipa, están vivas 6, y entre ellas el árbol del bálsamo, que es de mucha importancia, y la tuna, que cría la grana. De las simientes quedaron sembradas y encargadas al alcaide casi 60 diversidades, y una sola nacida, que son las azucenas de aquella tierra.
que no ha dado lugar a más el rigor del tiempo, y quedaron otras tantas para que se tornen a sembrar por la primavera, y vienen acá de todas ellas y vanse dando por orden de vuestra majestad para que se siembren en esta región. Para sembrar las semillas traídas por Hernández, el 7 de octubre de 1577, el veedor del Alcázar, Francisco Jiménez, adquirió 46 macetones. Al año siguiente, el alcaide del Alcázar encargó al pintor Juan de Campaña, hijo del famoso pintor flamenco afincado en Sevilla, Pedro de Campaña, pintar y sacar, leo textualmente, al natural las hierbas y árboles que se trajeron de la India en simiente y se plantaron en los reales alcázares por mandato de Felipe II. Fueron en total 22 macetas. De esta cita queda la duda de si lo que Juan de Campaña pintó fueron solo las plantas a la manera de un herbario dibujado o las plantas en sus 22 macetas. No hay más datos de cuál fue el destino de lo pintado, ni si estas plantas se conservaron a lo largo del tiempo, lo que no parece probable. Además, al ser elementos móviles, las macetas se pudieron trasladar desde los espacios renacentistas del jardín a otras áreas. Probablemente se deba a su estancia en Sevilla y a su formación humanística el hecho de que el doctor Hernández, al comentar el texto de Plinio sobre geografía antigua dedicado a la Bética, mostrara su amplio conocimiento a la hora de plantear la identificación de los topónimos antiguos con los modernos. En este sentido, es interesante señalar que siempre que podía, Hernández apoyaba su propuesta geográfica con la existencia de restos arqueológicos y entre ellos destacaba los epigráficos. Dada la amplitud del tema, que daría ocasión a una monografía, nos vamos a ceñir a cómo describe dos lugares emblemáticos sevillanos. Sobre Hispali Romulensi la identificó correctamente con Sevilla. Por otro lado, al referirse a Sevilla la Vieja, señaló que fue ciudad principal, cuanto podrá ver el que considere su anfiteatro, unas ruinas en ella hasta hoy casi enteras duran, ítems un templo, nicho, sepultura, argamasa, cimiento, ámbito, moneda e inscripciones y otros muchos rastros de su antigua amplitud que yo vi y noté. Nos llama la atención que Hernández no identificara estas ruinas de Sevilla la Vieja, tan notables todavía en su época, con itálica, máxime cuando su amigo Ambrosio de Morales ya la identificó correctamente. Dado sus amplios conocimientos botánicos y agrícolas, hizo también Hernández algunas observaciones interesantes. Además de las citas que hemos recogido referentes a Sevilla, en algunas ocasiones aludió a Andalucía de manera genérica, antes y después de su viaje a Nueva España. Así, a propósito del tratamiento que se aplicaba en Andalucía a los duraznos para que crecieran o duraran más, o al comentar diversas plantas como las esmilas, el farro o los espárragos. En otro momento, comentando sobre el cardo ajonjolí, decía haberlo visto entre Córdoba y Sevilla. Habló también del árbol del paraíso y del rabicán. Sobre el cardo corredor, señaló que lo vio en Sanlúcar de Barrameda. También es interesante su comentario sobre los injertos observados en Andalucía, lo que muestra los conocimientos que Hernández tenía en el ámbito de la agricultura. Años después de su tercera estancia en Sevilla, cuando en México estaba redactando la historia natural de Nueva España, evocó a propósito del melón de India lo siguiente: recuerdo haber gustado un fruto así, llamado badea, en Sevilla y Granada. El doctor Hernández no solo fue un extraordinario botánico, sino que también poseía amplios conocimientos de zoología y en concreto de ictiología, como demostró al referirse a la variedad de peces que vio en Sevilla, explicable por la riqueza piscícola del Guadalquivir en esa época y la proximidad al mar.
En su comentario a Plinio habló, entre otros, del hacha, congrio, pintarroja, róbalo, obaida, etc. También queremos mencionar algunos de los amigos que tuvo durante su primera y más prolongada estancia en Sevilla, de los que solo hay constancia documental de 3. El médico toledano Juan Fragoso, ya mencionado, y 2 grandes figuras de la cultura de su época, los eruditos y humanistas Benito Arias Montano y Ambrosio de Morales. Por lo que se refiere al primero, sin duda coincidieron en Sevilla en algunas de las estancias de Montano en la ciudad, pues en la epístola latina en verso que Francisco Hernández le escribió a su regreso de Nueva España, rememoraba su amistad con estas palabras: no olvides, Montano, a este viejo camarada tuyo, a quien hace años, por vez primera, en la tierra romulea, fue dado conocerte y tratarte. En la epístola citada, y casi inmediatamente a los versos mencionados, Hernández volvía a recordarle. Y de nuevo, por segunda vez, después del retiro aquel, dentro de los peñascos igníferos y los muros para Felipe sagrados, delicias del rey y su residencia bienaventurada. Es decir, que ambos se vieron en el Escorial en torno a 1566-1567, cuando Arias Montano, después de asistir al Concilio de Trento, fue nombrado capellán real y antes de marchar a Amberes en abril de 1568 para la edición de la Biblia Regia. En estos años, Hernández estaba ya en Toledo, aunque sin duda con frecuentes viajes a la corte en Madrid. El otro destacado personaje con el que tuvo amistad fue el historiador cordobés Ambrosio de Morales. A propósito de intentar completar el texto incompleto de una inscripción romana, Morales calificó a Hernández de insigne hombre por sus letras y con quien yo, desde muy mozo, he tenido gran amistad. Ello se debe a que Hernández había demostrado su gran conocimiento del latín, por lo que fue capaz de completar con otra interpretación el final de la citada inscripción romana que interesó particularmente a Morales. En esta revisión de su vinculación con Sevilla hay que recordar a 3 médicos hispalenses con los que sin duda tuvo relación Francisco Hernández, al menos en México, aunque no hemos encontrado que lo cite en su obra. Se trata de Juan Bravo, Juan de la Fuente y de Agustín Farfán. El primero posiblemente estudió en Alcalá y con seguridad se doctoró en la Universidad de Osuna. En 1553 estaba en Sevilla, donde ejerció como médico algunos años. Entre 1568 y 1569 pasó a Nueva España y en 1570 incorporó su grado en la Real y Pontificia Universidad de México, donde falleció. Es autor de la obra Opera Medicinalia, el primer libro de medicina publicado en América, en 1570. El segundo médico, Juan de la Fuente, doctorado en Sevilla en 1547, marchó en 1562 junto con su esposa y sus 6 hijos a Nueva España. Al año siguiente fue nombrado protomédico de la Ciudad de México, llegando a ser catedrático de la universidad de esta ciudad, y como tal autorizó la edición de 2 de las primeras obras de medicina impresas en América. En cuanto a Farfán, estudió medicina en Sevilla, marchó a Nueva España en 1557 y en 1567 recibió el grado de doctor en la Universidad Mexicana, ciudad donde se convirtió en inspector de farmacia e ingresó en la Orden de San Agustín en 1569, cambiando su nombre seglar, Pedro García de Farfán, por el de Fray Agustín Farfán. Fue el descubridor de un tratamiento efectivo contra el escorbuto con la ingesta de naranja y limones.
En su obra Tratado breve de medicina y de todas las enfermedades, hizo referencia al doctor Hernández a propósito de la raíz de la planta llamada Cocolmecatl. Concluyo ya. La superación de la leyenda negra, el reconocimiento de la ciencia española del siglo XVI y su papel en la cultura europea es ya, afortunadamente, un camino sin retorno en el que hay que seguir profundizando. En este contexto, la figura del médico toledano Francisco Hernández ocupa un papel de primer orden y es objeto de cada vez más estudios que revalorizan su obra y su aportación a la historia natural, pero no es suficientemente conocido fuera del ámbito académico especializado. En este pequeño ensayo he querido reivindicar lo que este médico humanista significó en el contexto cultural y científico de su época y señalar su vinculación con la Roma triunfante en ánimo y grandeza, como definió Cervantes a Sevilla, ciudad que durante años le acogió. Muchas gracias. Deseo muy sinceramente agradecer a nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Rafael García Serrano, su interesantísimo discurso, gracias al cual y a través del doctor Francisco de Hernández nos ha introducido en una de las páginas más brillantes de la historia de España y de la historia del mundo. Una época en la que los científicos, acompasados al par de los artistas y de los literatos, hicieron cambiar la visión del mundo, la visión de la ciencia y la visión de las artes. Es un momento verdaderamente sugestivo, porque todos esos descubrimientos, todo lo que se ha hablado sobre el herbolario, sobre las características y sobre las aportaciones de los descubrimientos geográficos, de alguna forma, como ha apuntado nuestro compañero, luego se van a dejar sentir y vamos a poderlos degustar a través de las artes plásticas, fundamentalmente a través de la pintura, a través de la escultura, y todo ello además plasmado también en las grandes obras de arquitectura, tanto civiles como religiosas, porque esa vegetación, esas flores, etcétera, esas artes suntuarias que van a ser las que lleven al máximo esplendor estos descubrimientos, las vamos a ver representadas, talladas en las portadas, en los grandes claustros monacales o palaciegos, tanto en una orilla como en la otra del Atlántico, del océano. Por tanto, ha sido un discurso que nos ha llegado al alma, porque ha tocado con mucha sinceridad, con mucha sensibilidad, el corazón de los sevillanos, porque Sevilla en esa época fue la capital del mundo. En Sevilla incluso contrajo matrimonio el emperador, que era el primer y el más potente de todos los políticos de la época. No quiero extenderme más, simplemente subrayar esto porque me ha parecido verdaderamente evocador y ahora no me queda más que pedirle a don Rafael García Serrano que tenga la amabilidad de acercarse al estrado para imponerle la medalla de esta corporación. En nombre de Su Majestad el Rey don Felipe VI, alto patrono por mandato constitucional de todas las academias de España, le impongo la medalla corporativa como académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Y además le hago entrega del diploma que le acredita en posesión
de este nombramiento. Largos años para disfrutar su estancia en esta academia. ¿Puede usted saludar a los compañeros?